Buenas noches. Es momento de toda la información económica aquí en CB Noticias. El Ministerio de Hacienda publicó este lunes el decreto con el que aplaza 12 billones de pesos del presupuesto general de la Nación para el año 2025. De acuerdo con el decreto 0069 de 2025, se especifica que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal el Gobierno Nacional podrá reducir, aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, principalmente cuando el Ministerio de Hacienda estipula que los recaudos del año son inferiores al total de gastos u obligaciones que deban ser pagados con dichos recursos. Artículo primero. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2025 en la suma de 12 billones de pesos moneda legal. El documento estableció recortes en las siguientes carteras: Ministerio de Hacienda 3.6 billones de pesos, Agencia Nacional de Infraestructura 1.2 billones de pesos, Ministerio del Trabajo 2.8 billones de pesos, Ministerio de la Igualdad 669 mil millones de pesos, Ministerio de Transporte 71.726 millones de pesos, Ministerio de Defensa 785 mil millones de pesos, Ministerio de Vivienda 311 mil millones de pesos, Ministerio de Salud 211 mil millones de pesos y Ministerio del Interior 324 mil millones de pesos. A esto se suma el ajuste al Consejo Nacional Electoral por 600 mil millones de pesos y el Congreso tendrá un aplazamiento de 167 mil millones de pesos, además de un aplazamiento de cerca de 770 mil millones de pesos para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, mientras en Medellín se aplazarán 497 mil millones de pesos de la construcción del metro ligero de la 80. La Corte Constitucional declaró que el valor fijado por el Ministerio de Salud para la unidad por pago de capitación UPC en 2024 es insuficiente. Según el tribunal, el Ministerio de Salud no ha corregido las fallas identificadas desde 2016 en el sistema de información del sector salud, lo que impide calcular una UPC adecuada. Además, manifestó que entre los problemas señalados están la falta de mecanismos para verificar datos de las EPS, la baja calidad y confiabilidad de la información utilizada y la exclusión de variables esenciales como siniestralidad, inflación y rezagos en su cálculo. En ese orden, la Corte concluyó que persiste el incumplimiento de la orden de equiparar el valor de la UPC del régimen subsidiado al 95% del régimen contributivo, como lo exigía el auto 411 de 2016. Actualmente, la diferencia entre ambos regímenes es del 13,02%. Según la Corte, algunas acciones para corregir la insuficiencia de la UPC y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud son: revisar la UPC de 2024 mediante una mesa de trabajo con entidades y actores del sector, analizar el rezago en su valor desde 2021 y definir ajustes retroactivos para las vigencias 2021-2023. Reajustar la metodología de cálculo de la UPC para las próximas vigencias, incluyendo 2025, al igual que el Ministerio de Hacienda debe garantizar los recursos necesarios para cumplir estas medidas y los mandatos de la sentencia T760 de 2008. Según el gremio de empresarios, de haberse cumplido las sanciones impuestas a Colombia por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las consecuencias hubiesen sido severas, por lo que resaltaron la importancia de mantener buenas relaciones y acciones conjuntas entre ambos países. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, sostuvo que el anuncio por parte del presidente de Estados Unidos fue un golpe fuerte para todo el sector económico y comercial del país, afirmando que en buena hora se activaron los mecanismos diplomáticos para superar la compleja situación que se produjo con Estados Unidos. Estuvimos a punto, creo yo, de lanzarnos al vacío. Era como un verdadero suicidio desde el punto de vista económico. Las consecuencias son inmensas, no solamente son las de la eventual, digamos, pérdida de exportaciones que pudiera llegar a 13 y 14 mil millones de dólares, sino lo que eso puede significar la pérdida de empleos. Podía ser, de verdad, podía haber millones de empleos que se perdieran, pero además la economía toda iba a tener muchísimos problemas. María Claudia Lacutir, presidenta de ANCHAN Colombia, también se refirió al impacto del comercio entre ambos países y lo que Colombia representa para Estados Unidos en materia comercial. No podemos olvidar que Colombia, por ejemplo, sus exportaciones a Estados Unidos es el 30%, mientras las exportaciones de Estados Unidos a Colombia es el 1% del total exportado por Estados Unidos. Aquí no estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas, de empleos, de ingresos para los colombianos.
teniendo en cuenta, por ejemplo, que para el café las exportaciones a Estados Unidos es el 40% de lo exportado al mundo, genera más de 530.000 empleos. Agregaron que el impacto hubiese sido un golpe duro y contundente, ya que Estados Unidos representa el 31,2% del total de las exportaciones de Antioquia, 17,6% del Caribe, 28,8% para el eje cafetero y el 24% para el suroccidente del país. Igualmente, la flores significa aproximadamente el 80% de las ventas externas totales de Colombia. Productos lácteos como la leche y el queso costeño ya presentan un incremento en su precio del 30%, el cual podría llegar a ser de hasta el 90% en los próximos meses, según Azoganorte. El queso costeño, cuyo precio de la libra ya alcanza los 15.000 pesos luego de haber sido comercializado durante diciembre de 2024 por valores que oscilaban entre 11.000 y 12.000 pesos, presenta una alza del 30%, el cual podría extenderse en los próximos meses tras la llegada del verano. Asimismo, el litro de leche puede alcanzar los 6.700 pesos en tiendas y almacenes de cadena. Debemos saber que este es un producto de primera de la canasta básica de las familias de nuestra región Caribe. En este momento se presentan ya, a raíz de la llegada del verano, un incremento del 30% y se estima que para los meses de marzo, abril y mayo podemos estar teniendo un incremento del 70, al 80 hasta el 90% sobre el precio que tuvimos en el queso a finales del mes de diciembre. Esto básicamente se debe a la llegada del verano y en donde nuestros campesinos y pequeños ganaderos, que es el 85% de la población en Colombia, tienen que comprar sales mineralizadas, concentrados y silos para sus vacas, lo que hace que la producción primaria se incremente el costo y tener que ellos salir a vender el producto producido de su finca, en este caso la leche, al mercado informal. El mercado informal viene creciendo en el país. En el caso del departamento del Atlántico, la industria formal solamente capta el 30 al 40% de lo producido en el departamento y el mercado informal capta el 60%. Carlos Cuartas, gerente de la operadora internacional Aeropuerto de Cartagena, informó que 1.4 billones de pesos serán invertidos en la ampliación de esta terminal aérea. De acuerdo con el gerente de la terminal aérea de Cartagena, el plan de expansión consiste en ampliar la calle de rodaje en 980 metros lineales, permitiendo que se pase de 19 a 24 frecuencias por hora. Asimismo, se incrementará la terminal en 17.600 metros cuadrados, es decir, en la zona internacional es un aumento del 40% del área construida de la terminal actual. Además, se generarán 330 nuevas celdas de parqueadero en 2 pisos y el mejoramiento de las vías de acceso. Nosotros estamos prácticamente los 920 mil millones de pesos a precios que les mencionaba constantes, son prácticamente mitad y mitad en cuanto a CAPEX y otra mitad para OPEX, para la parte de la operación. Eso comprendería lo que les mencionaba de el terminal internacional nuevo y la plataforma, más los puentes de abordaje y los parqueaderos, el jet ducto y los tanques. Eso sería cubierto por la mitad de la inversión y la otra mitad de su operación. Un total de 22 empresas colombianas participan en una misión comercial en Querétaro, México, cuyo objetivo principal es conocer la fórmula para integrarse en las importantes cadenas globales de valor, especialmente en las industrias automotriz y aeroespacial. En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, vamos a visitar a Querétaro, en México, para conocer, conjuntamente con un grupo de empresarios del sector automotor colombiano, la experiencia de ese sector en México. Cómo ese sector ha pasado de producir autopartes a producir partes para la industria aeronáutica. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo ha sido ese reacondicionamiento del sector industrial? Porque es algo que tenemos que hacer en Colombia. Ya no tenemos grandes ensambladoras. ¿Cómo dejar de pertenecer de manera exclusiva al sector autopartes para llegar a un mercado mucho más grande? El sector aeronáutico, el sector aeroespacial. Y para finalizar, la cifra.
Más de 11.000 colombianos se declararon en quiebra durante el año 2024. La ciudad donde hay más personas declaradas en quiebra es Bogotá, con 2.625, seguido por el departamento de Antioquia con 1.883, Valle del Cauca con 1.498, Santander con 523 y Atlántico con 276, lo que equivale a un 58% más que en 2023.